Voy a arrancar con dos preguntas, creo que para los dos, tanto para Jaime como para Carlos, mientras vamos recogiendo las preguntas del chat, que ya son varias. Yo quisiera preguntar eh, qué tanto estas iniciativas de conglomerados de patentes voluntarias son eh, efectivas en el sentido del acceso al final. Y voy a ir a un ejemplo particular. Si Gilead, que es el laboratorio farmacéutico que está al frente de las investigaciones y dueño de la patente de Remdesivir, ya ha sugerido un licenciamiento voluntario para un volumen de países, ¿qué tanto esto realmente está reflejando el llamado global a construir un bien público global y que tanto no? ¿Hasta dónde ese licenciamiento voluntario garantizará un acceso efectivo o no? ¿Y hasta dónde los países, en especial aquellos de renta media y renta baja, que no están incorporados en esos acuerdos de licencias voluntarias, tendrían que usar otros instrumentos para garantizar el acceso a este medicamento en el caso de que termine siendo efectivo, digamos, desde el punto de vista terapéutico farmacológico? ¿Quieres? Empezamos con Carlos y posteriormente con Jaime mientras vamos procesando las preguntas que están en el chat. Bien, Claudia, es una pregunta muy importante. El Medicines Patent Pool fue creado hace ya cerca de 10 años, yo creo, y tuvo por objeto precisamente el lograr que las empresas titulares de patentes sobre medicamentos, en un principio limitado a cierto tipo de enfermedades, de manera voluntaria otorgaran licencias para que pudieran ser manufacturados y comercializados en diversas partes del mundo. Tempur hizo un gran esfuerzo para que esas licencias voluntarias tuvieran un alcance global y me consta que peleó país por país de manera de hacer accesibles los medicamentos a precios más reducidos en muchos países, pero no logró en la gran mayoría de los casos porque las empresas, como mencionaba antes, se reservan los mercados donde sus expectativas de beneficios son mayores. De manera que si este esquema que ahora ha sido propuesto a la Organización Mundial de la Salud logrará superar esa barrera, es todavía un gran interrogante. Digamos, no hay ninguna certeza de que esto suceda. Por cierto, la reacción de las empresas, de la llamada Big Pharma, las grandes empresas transnacionales, respecto de esta iniciativa no ha sido muy entusiasta. No participó, por ejemplo, de manera formal en el lanzamiento de esta iniciativa, que tuvo lugar con el presidente de Costa Rica y el director general de la Nación de la Salud. El caso que mencionas de Gilead es ilustrativo. Gilead ha dispuesto la concesión de licencias voluntarias en relación con Remdesivir, uno de los productos que parecía ser un candidato interesante para el tratamiento del COVID-19, que parecería ser que la evidencia no está allí, pero precisamente las licencias otorgadas por Gilead no tienen un alcance global. Es por esto que tenemos esta iniciativa de licencias voluntarias con una de las herramientas posibles a efectos de que los medicamentos sean accesibles en todas partes al mismo tiempo y a costos que sean alcanzables. Y probablemente esta crisis no solamente de salud, es una crisis económica, de manera tal que los países tendrán recursos cada vez más limitados para hacer frente a la compra de medicamentos. Es interesante experiencia europea, también en América Latina ha sucedido de compras conjuntas. De todas maneras, habrá que poner todas las herramientas sobre la mesa de manera tal que pueda hacerse efectivo el acceso. Sí, quizás puedo hacer dos comentarios, ¿no? El primero de ellos es que tenemos un extremo, ¿no? Que son las licencias obligatorias, ¿no? Bueno, Claudia, no hace falta que lo explique, tú conoces la experiencia o la dificultad técnica de conseguir una licencia obligatoria, todos sabemos la experiencia de Brasil, con el Favirenz, los intentos de algunos países en conseguirlo,
Y hay muchas publicaciones que realmente demuestran que las licencias obligatorias son un instrumento que a veces no se consigue, pero a veces se consigue otra cosa por el camino, ¿no? Yo creo que la complejidad técnica de ponerla en marcha hay que tenerlo en cuenta y no se puede basar todo el argumento futuro solamente en licencias obligatorias por complejidades técnicas, ¿no? Las licencias obligatorias son muy interesantes. Todos hemos visto recientemente la propuesta de Gilead, la habéis comentado, pero yo cuando he visto los países que están incluidos, me falta cierto argumentario. Quiere decir, hay algunos países que con igual de renta que han sido excluidos. Quiere decir, no es solamente el criterio de renta el que determina la licencia obligatoria, ¿no? Con lo cual, dejar en este caso a una empresa que decida, yo aportaría por una colaboración más con los gobiernos para que no sea blanco-negro, ¿no? Quiere decir, blanco sería tu licencia obligatoria, pagas la cantidad digamos, mínima, y tú que no tienes licencia obligatoria y que puedes ser un país de la región de las Américas, pagas el precio completo, que puede ser incluso un precio distorsionado, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un camino entre medias, entre licencia obligatoria y licencia voluntaria, que tengan un proceso de negociación un poco más global. Es verdad que el extremo final, que sería el bien público global, tiene ciertas complejidades que hemos visto. Algunos productos de síntesis química son fáciles de producir. El profesor Correa lo explicó también. No sé, las vacunas, si habrá capacidad de producir, aunque sea un bien público global. Lo hemos visto recientemente, la propia España, con la situación de coronavirus, el número de casos, no teníamos capacidad de producir mascarillas, por ejemplo. No estamos hablando de vacunas, estamos hablando de mascarillas. No había, porque generalmente ha sido un producto que siempre ha sido, diremos, externalizado a países como China, ¿no? Con lo cual, yo creo que es el momento de la iniciativa, ¿no? Es el momento de la iniciativa de buscar no la licencia obligatoria como instrumento estrella por sus complejidades técnicas. La licencia obligatoria, yo creo que tiene muchas ventajas, pero también tiene inconvenientes y eso está a la merced de quien te concede la licencia. Y lo bien público global tampoco creo que sea la panacea porque puede demostrar que no todos los países tienen la capacidad de producir, ¿no? Con lo cual yo creo que es el momento de, que ya comenté anteriormente, es un momento de colaboración con la industria privada, ¿vale? El momento de colaboración con la industria privada, de hacer más factible una colaboración en este momento puntual. No queremos decir que ya sea para el futuro, pero tenemos una situación económica, tenemos una crisis sanitaria y tenemos una crisis económica que sin duda va a afectar a todos, ¿no? Con lo cual yo creo que es el momento de colaborar no solamente en este sistema de patent pool, sino en un sistema de colaboración en la producción, no solamente la colaboración en poner en abierto las patentes. Muchas gracias, Jaime. Creo que aquí conviene, voy a hacer un pequeño paréntesis en esta respuesta de Jaime para que Carlos nos explique un poco si en realidad se trata de un licenciamiento voluntario, el caso de Redemcevir, precisamente de Gilead, porque es el caso de estudio y que nos puede abrir el camino para hacer realidad este acuerdo de colaboración que la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud, ha firmado. En realidad fue una decisión basada en el ingreso de los países, la apertura de Gilead para licencias voluntarias. Hay elementos políticos detrás de la decisión de excluir ciertos países que teniendo la misma renta fueron excluidos de la lista de posibles licenciatarios. Es una cosa. Y la segunda es, habiendo establecido una apertura de ese licenciamiento, ¿qué sigue después en términos de producción y provisionamiento? Que sería, digamos, los puntos que está viviendo en este momento Jaime. Quisiera que Carlos nos comentara esto un poco para dar paso a un par de preguntas que siguen la misma línea y que se han compartido en el chat. Bien, Claudia, naturalmente no conozco qué estado detrás de que pueden tener una paridad en cuanto a la renta. Ver a cuestiones políticas, como sabes, hay numerosos que en este momento son objeto de las llamadas medidas unilaterales de coerción, como la que aplica Estados Unidos o la Unión Europea, que
implica la exclusión de esos países, la posibilidad de ser parte de ese tipo de acuerdos. Este es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde su legislación tiene un alcance extra y se aplica tanto de origen estadounidense como no estadounidense, como no sabe muy bien. Las empresas europeas, ¿no es cierto?, que son amenazadas en la medida en que tienen relaciones económicas y comerciales con uno de los países en la lista de los Estados Unidos. Entonces, sí, combinación de factores económicos y políticos. En relación a las obligatorias, con el concepto sobre la complejidad técnica, hay un recurso mucho más directo que los Estados Unidos, que es el llamado uso ambiental con fines no comerciales, que está previsto. Lógicamente, en el mundo de esa figura, sabe que las licencias obligatorias y uso bueno, una cosa y otra cosa es lo que el uso de la instrumentación depende de la decisión muchas veces que una pueda ser un contratista privado de importar un determinado bien. Entonces, no es una cuestión de complejidad. Tal vez lo que está enseñando Jaime es que a veces sufren bien en relación con imatinib es un gran ejemplo. Bueno, yo creo que hoy en día el escenario me parece que muestra de manera muy clara la legitimidad de las nacionales y que estos cuestionamientos probablemente no puedan prosperar. Más aún, para abundar en este tema, vale la pena mencionar que en los Estados Unidos, que se vinculada a la preparación para emergencias públicas, de hecho inmuniza a aquellos que desconozcan o violen ciertos derechos, una emergencia como la actual. Y según varios autores y académicos, esto incluye a aquellos que violan patentes en los Estados Unidos. Por cierto, también el artículo 73 del Acuerdo de Salpic, la posibilidad de no hacer efectivo intelectual, ninguno de ellos, durante la emergencia internacional. De manera que hay una serie que deben ser utilizadas, el punto que es su tecnología es muy importante, en particular para la fabricación de know-how, en esto es internacional, hay instituciones de desarrollo de estas tecnologías, como es el Instituto Serum en la India, en la región, por ejemplo, Cuba, como ustedes saben, tiene un desarrollo importante en la producción de vacunas, lo hay también en Brasil, en Argentina. Este es un obstáculo adicional, pero me parece que no es insalvable si se pone en marcha un sistema que está basado en los principios de cooperación internacional y solidaridad. En ese creo que es factible expandir de vacunas, hacerlas accesibles, aun cuando las complejidades tecnológicas sean superiores al caso de otro tipo de moléculas, productos de síntesis química. Pues, muchísimas gracias. Creo que hay instrumentos más allá de las licencias obligatorias en el sentido en el que lo presenta Carlos, y creo que la mayoría de los países han tomado en el marco de la emergencia la posibilidad de incorporar en sus regulaciones de respuesta inmediata el uso y la declaración de interés público de estos medicamentos y tecnologías de COVID, dada la emergencia internacional y dada la emergencia nacional. Es el caso de Colombia, creo que igual se cayó en la Corte Constitucional esta decisión, más por razones de forma, pero muchos países han incorporado este elemento que creo que tendrá o por lo menos está en el debate público en algunos de los países. Creo que ya podemos dar paso a una serie de preguntas que
que se mueven un poco más en torno a los déficits o el déficit que venía arrastrándose en investigación en materias de vacunas. Alguien pregunta si Carlos pudiera elaborar un poco más acerca de por qué se ha producido este déficit y por qué se ha concentrado en tan pocas empresas. ¿De dónde surge este oligopolio que nos tiene un poco en jaque mate para el desarrollo de la vacuna? Y en el mismo sentido para Jaime, ¿qué pasaría? Y una pregunta muy concreta acá, ¿qué pasaría en el caso de que haya vacuna? ¿Y cómo se usaría los instrumentos de la Unión Europea para garantizar que sea un bien público global y se expanda su acceso y su distribución no solo a Europa, sino a otros continentes? Claudia, en relación con la primera pregunta, este déficit, tanto investigación y desarrollo como de diversidad en la oferta de vacunas, se debe a problemas de rentabilidad. No es una actividad tan rentable como es la producción de medicamentos, en particular los medicamentos que atienden enfermedades crónicas. Para dar un ejemplo del VIH-Sida, todavía no tenemos una vacuna. La enfermedad, sin embargo, ha sido cronificada. Desde el punto del funcionamiento de la industria farmacéutica, esta es la opción ideal, porque una vacuna cura, se utiliza una vez. En el caso de una enfermedad cronificada, hay necesidad de tratamiento que puede ser por toda la vida. Entonces, el sector de vacunas ha padecido esto, es un caso que ha sido estudiado vastamente, es un área en donde ha habido una subinversión desde el punto de vista de investigación y desarrollo y capacidad de producción. Y esto, bueno, esto es una muestra de este modelo de innovación que me refería antes, ligado a incentivos que generan las patentes, que no necesariamente coincide con las necesidades de la salud pública global. Este es uno de los elementos que habría que efectivamente que abordar de una manera seria. En particular, como mencionaba, no hay forma en que públicas puedan abastecer la oferta global, y lo que lamentablemente podemos esperar es que los primeros en recibir la vacuna por mucho tiempo, un tiempo significativo, sean los ciudadanos de los países industrializados. Fue muy característico el anuncio que en su momento hizo Sanofi, por ejemplo, una firma francesa, que en caso de una vacuna en la cual está trabajando, se había comprometido a ofrecer esa vacuna en primer lugar a los Estados Unidos. Esto provocó una reacción muy fuerte del gobierno francés. Pero esta situación es probablemente a la que nos enfrentaremos si no hay efectivamente un mecanismo que logre, sobre la base de la cooperación y la solidaridad internacional, modificar la situación. Hay tiempo para hacerlo, no demasiado extenso, hay tiempo para hacerlo. Están los mecanismos que podrían adoptarse. Por ejemplo, es interesante que en este pool que promovió el presidente de Costa Rica no se hable solamente de patentes, sino se hable también de datos y de know-how o de otros conocimientos, lo que no sucede con el patent pool en general, que se limita a las patentes. De manera que esto ya forma parte del debate actual. Hay una conciencia que la información muchas veces contiene patentes no es suficiente, hace falta el know-how. Sin embargo, esto no es imposible hacerlo, esto es factible, depende de las decisiones que tomen los gobiernos, de la medida en que acompañe el sector privado que esté dispuesto a participar en este tipo de iniciativas, y me parece que es lo que hoy en día reclama la comunidad internacional, ¿no? Con una voz muy alta, por cierto. Los gobiernos están en una situación compleja si no hay una respuesta adecuada a esta crisis y no se pueden abastecer estos recursos de una manera adecuada y de una manera oportuna. Claudia, yo debo excusarme porque tengo que participar en otra sesión que comienza ahora en Nueva York, aunque también por vía digital. De manera que les agradezco la invitación, lamento no poder, pero ha sido un gran gusto participar y escuchar la intervención de Jaime y también la presentación de Claudia y por supuesto al ministro Salas. Muchas gracias. Gracias a ti. Creo que gran parte de las preguntas que estaban acá en el chat las
contestaste en esa aproximación última, pero nos queda acá, Jaime, para terminar este diálogo y con seguridad vamos a terminar con algunos puntos, si no polémicos, por lo menos esperanzadores y dinámicos para seguir en esta discusión. Y ya nos veremos de nuevo. Gracias a ti. Bueno, gracias entonces. Hasta luego, Carlos. Un saludo. Jaime. Sí, a ver, lo que ocurre es que estamos todo el tiempo pensando en una posible vacuna, ¿vale? Las vacunas, ya nos pasó con el caso de Tamiflu, que no era vacuna, era un tratamiento, pero era síntesis biológica, hubo un problema de producción, ¿no? Yo creo que podemos pensar en tratamientos también, ¿no? Y si pensamos en tratamientos, también hay que pensar si este tratamiento realmente es un tratamiento que está hecho con fondos públicos o fondos privados. Con lo cual, tenemos como, ante tu pregunta, que es cuál papel sería de la Unión Europea, tenemos muchas incógnitas. Estamos hablando de vacuna, estamos hablando de tratamiento, estamos hablando de fondos públicos, fondos privados. Lógicamente, si hablamos de un tratamiento de la vacuna y estamos hablando de una patente, el instrumento legítimo que utilizará desde Europa será uno de los que expliqué anteriormente, lo que se llama acuerdos de adquisición conjunta, ¿no? Una especie de concurso público europeo. Pero tendrán una complejidad también logística, de producción, etcétera, etcétera. Con lo cual, el escenario más factible posiblemente sería que no fuera una vacuna, que fuera algo de síntesis química, diríamos un tratamiento de síntesis química, y que realmente a través de iniciativas como la de Costa Rica hubiera una licencia pública, un bien público global, y se pudiera producir. Insisto, esto es porque la propuesta esta de Costa Rica tiene que ver con una necesidad que no ha ocurrido nunca. Nunca ha habido pandemias en el pasado, pero no con el efecto que ha tenido, ¿no? Incluso posiblemente la pandemia famosa de la gripe española del año 18, a efecto actual, posiblemente esta será mucho más gravera que la del año 1918, conocida como gripe española. Con lo cual, ante tu pregunta, en Europa existen varios mecanismos, como he explicado a lo largo de mi presentación, y los mecanismos a utilizar o los instrumentos a utilizar dependerá cuáles son las características de la vacuna o medicamento que venga al mercado, ¿no? También es cierto que existe una concienciación internacional importante y en esta línea distintos parlamentarios europeos, gente del mundo académico está pidiendo que exista una línea, diríamos, un puesto más reivindicativa por parte de Europa para conseguir que el primer medicamento, vacuna que llega al mercado, se considere un bien público global, ¿no? Con lo cual queda un poco ver cómo termina esta carrera, vacuna, medicamento, y quién es el ganador de la carrera y cómo actúan los distintos organismos nacionales e internacionales ante esta situación. Sin duda alguna, creo que es el momento de la solidaridad y yo creo que la Unión Europea actuará en consonancia con esta necesidad. Gracias, Jaime. Creo que hay algunas preguntas que podemos guardar para el próximo webinar, que tienen que ver con el papel de América Latina, cómo incorporar a los países de América Latina en la iniciativa de Costa Rica, o cómo desarrollar estrategias de coordinación de producción y abastecimiento de medicamentos o de la vacuna en el caso de que en algún momento haya alguna respuesta. Pero creo que sí queda una pregunta que es perfecta para Jaime, que posiblemente nos pueda dar alguna luz, y es que en América Latina, pero también en la Unión Europea y en Estados Unidos, digamos en las redes sociales y en los medios de comunicación, se han documentado casos de aumento de precios excesivos en medio de la pandemia para medicamentos esenciales o medicamentos que se usan en la cotidianidad. Incluso algunos que pudieran tener algún papel en el manejo sintomático de COVID-19. Y esto, pues, digamos, se ha documentado como desabastecimientos, especulaciones y otro tipo de cosas. ¿Qué reacción, qué elementos de reacción tiene la Unión Europea? ¿Cómo ha reaccionado los países para intervenir esas distorsiones y resolver esos problemas de desabastecimiento y especulación? Bien, sí. Como comentaba al principio, yo creo que esta pregunta es muy interesante, Claudia. Como comentaba al principio, no existe una política europea de precio y reembolso de medicamentos. Existe una política nacional, ¿no? Quizás puedo ponerte algún ejemplo. Voy a empezar con el de España. En España no ha habido aumento de precios
de los medicamentos para el COVID. Tenemos un problema de abastecimiento, ha habido un problema de abastecimiento de algunos de ellos, y lo que se ha hecho el gobierno es, bueno, pues intentar preguntar a distintas comunidades autónomas, hospitales, cuál es el abastecimiento, y diríamos un poco una política de racionalidad, ¿vale? Por ahí, con lo cual lo que ha hecho el gobierno es, primero, no ha habido aumento de precios, había un problema de abastecimiento típico de situaciones actuales, pero no hemos visto aumento de precios, te diría, no en España, y la mayoría de los países europeos con una política de regulación de precios no ha habido aumento de precios, ¿no? Hay un problema de stock, pero para eso ya se está trabajando de manera coordinada incluso en los países europeos para mejorarlo. Yo trabajo en un proyecto europeo sobre el tema de desabastecimiento de fármacos. Segundo elemento importante, y es que no todas las tecnologías, estoy pensando por ejemplo en las mascarillas, están reguladas a su precio. De hecho, nosotros tuvimos un problema en España muy serio, y es que no tuvimos mascarillas durante un tiempo, y cuando había mascarillas en las farmacias tenían un precio realmente prohibitivo. Por primera vez en la historia que yo conozco de España se reguló el precio de las mascarillas. Y bueno, sabéis que lo que suele ocurrir en este tipo de, sin dar mucho detalle economicista, es que, bueno, regulas el precio. En la primera etapa, los suministradores no ven atractivo el mercado español porque saben que en otros mercados, con un precio superior, posiblemente le interesa más otro mercado, ¿no? Con lo cual, cuando ocurrió la regulación del precio, no hubo productos suficientes para suministrar, pero en 2 o 3 semanas el mercado ya funcionó, básicamente oferta y demanda, y actualmente tenemos mascarillas en España de una calidad óptima a un precio regulado, con lo cual se ha prohibido esa especulación, ¿no? Creo que otros países europeos también han ido por la misma línea, ¿no? Si regular los precios de aquellos productos donde podía haber un precio excesivo, ¿no? Hay que recordar una cosa muy importante cuando comparamos Europa con América Latina. En Europa todos los precios de medicamentos están regulados, ¿no? Bien de una manera directa, sistema español, o de una manera indirecta, sistema del Reino Unido, ¿no? Con lo cual, resumiendo tu pregunta, no ha habido en los productos de precios regulados, lógicamente los productos de OTC, de las farmacias, sí ha podido haber un aumento de precios, no significativo, pero sí ha podido haber. En los productos de precio regulado no ha habido. En los productos que había problemas de abastecimiento, el gobierno ha hecho una monitorización especial para intentar distribuir, ¿no? También hemos tenido problemas con respiradores, por ejemplo, y hemos visto que ha habido experiencias muy interesantes de cooperación entre distintas comunidades autónomas. Sabemos que hay comunidades autónomas con muchos más casos que han solicitado a otras comunidades autónomas con menos casos que le cedieran respiradores, ¿no? Y esa práctica también ha existido. Con lo cual, resumiendo tu pregunta, no aumento de precios en la mayoría de los países, problemas de abastecimiento como causa del aumento de la demanda, y con mucha expectación de lo que puede pasar en el futuro cuando salga un medicamento y una vacuna. Muchas gracias. Este es uno de los retos grandes de América Latina. Nosotros sí hemos tenido desabastecimiento, sí hemos tenido aumentos exagerados de precios de ciertos medicamentos, y los instrumentos de intervención regulatoria y de transparencia de precios son insuficientes en la región, así que el aprendizaje del avance de estos temas en la Unión Europea puede ser valioso en algún momento. Creo que hay una serie de preguntas de los intríngulis políticos de la negociación de la resolución de la OMS. Esto lo podemos dejar para la próxima webinar, lo mismo que las razones políticas por las cuales ciertos países no suscribieron, o por lo menos no están impulsando la iniciativa de Costa Rica de manera, digamos, detallada, relevante y decidida. Y un poco también esta discusión acerca de cómo hacer que el foco hoy en los temas de medicamentos y tecnologías en salud, dada el énfasis que teníamos en el título de la charla de hoy, de la sesión de hoy, era enfocada en medicamentos y tecnologías, cómo los contenidos de estos acuerdos globales incluidos en la resolución también incorporan medidas de otro tipo, de atención primaria, medidas epidemiológicas de otra naturaleza que seguramente vamos a tocar en la próxima webinar. Yo quisiera, pues por supuesto, agradecer a todos los que se conectaron y participaron, agradecer en especial a Jaime que logró mantenerse hasta el final de la charla. El gusto por tener speakers, conferencistas de este nivel también genera el riesgo de que
se tengan que salir rápido por sus agendas tan complejas, pero gracias, Jaime, por haber esperado hasta el final. Creo que cerraría con dos elementos que me parece que fueron bastante bien tocados por los diferentes expositores y que nos dejan abierta la línea de reflexión para las siguientes charlas. Y es que es deseable, o por lo menos la iniciativa de una coordinación solidaria, cooperativa, alrededor del desarrollo de tecnologías y medicamentos para COVID-19, nos llama la atención sobre la necesidad de establecer las prioridades por el perfil de las necesidades en salud de los países, más que por el perfil de rentabilidad. Creo que este mensaje es importante y esto nos conducirá con seguridad a que podamos establecer desde los países respuestas a la provisión de estos bienes públicos de respuesta en materia de pandemia, en especial vacuna, si sale, o tratamientos farmacológicos, si se logran concretar. Lo mismo que el mensaje fuerte de que la innovación per se sin acceso, y en esto Jaime nos presentó una propuesta bastante concreta de cómo hacer que las iniciativas de innovación que tengan recursos públicos, las que no tengan recursos públicos también, pudiera ser el momento o pudieran ser la posibilidad de aunar esfuerzos para construir ciertos bienes públicos globales que se están demandando con urgencia en materia de tecnologías en salud, se están demandando con urgencia en medio de la pandemia. Y creo que tal vez alguien me ponía en el chat por ahí que las utopías, que le parecía chévere lo de la utopía que era esperanzador lo de la utopía del acuerdo global, esta plataforma de compartir conocimiento, solo como una esperanza ya era una ganancia. Yo creo que no, solamente es una ganancia, creo que es posible. Hay elementos del comercio internacional que posibilitan la construcción de este tipo de bienes públicos. Los comentó Jaime, los comentó Carlos, y lo que vamos a tratar es de llegar al punto en el que de manera concreta pudiéramos sugerir, por lo menos demostrar que es posible esa construcción con el marco de la cooperación, de la solidaridad y con las prioridades de investigación y desarrollo en salud bien establecidas. Muchas gracias a todos. Gracias, Jaime. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego.